¿Dónde rezar? Bueno, es evidente que la respuesta a esta pregunta es solo una. Debemos rezar en cualquier lugar, en cualquier lugar y en cualquier momento. No hay un lugar exclusivo para rezar. Tú puedes rezar, lo dice el Señor, además en el Evangelio, en lo secreto de tu habitación. Nuestra oración no está reducida al templo o a la presencia de Cristo en el sagrario. Puedes rezar, debes rezar en cualquier momento y en cualquier lugar. Y cuando la persona, después de mucho rezar, es Santa Teresa la que lo enseña así, después de mucho rezar, después de mucho tiempo de hacer oración, se convierte en una persona de oración. Se puede decir lo que se dice de algunos santos, se dice de San Francisco, pero no solo de él. No era un hombre que hacía oración, sino era un hombre hecho oración. Es decir, llega un momento en que tu intimidad con Dios, estar en presencia de Dios, es permanente. Claro que estás afanado por otras cosas, que estás conduciendo, estás escribiendo, estás trabajando, estás planchando la ropa, estás haciendo la comida y estás pendiente, naturalmente, con tus 5 sentidos pendiente de eso, porque si no puedes tener un accidente con el coche. Pero llega un momento en el cual esa comunión con el Señor, ese diálogo con el Señor, no lo has perdido, ¿no? Es automático, inmediatamente estás con Él. De hecho, vives permanentemente con Él. Esto, como he dicho antes de la escucha, esto no se improvisa, pero no es, me parece, algo tan difícil o tan poco usual que pueda quedar reducido en exclusiva a monjas o monjes de clausura. Creo que un laico normal, con una vida de oración habitual, lo puede conseguir y lo consigue fácilmente. No es un signo de superioridad. Insisto de nuevo en esto, tú no eres superior a nadie. Esto os lo repito y os lo suplico que lo tengáis siempre presente. No eres superior a nadie, ni siquiera cuando el Señor te dé algunas gracias especiales. Yo recuerdo en una época de mi vida que fue muy larga y que todavía en muchos momentos permanece, tuve una sensación muy especial, ¿no? Y era una cosa que me turbaba, ¿no? Y en aquella época estaba en Madrid, fui a hablar con mi director espiritual, ¿no? Estoy muy preocupado con esto que me está pasando, ¿no? Necesito ayuda, necesito que me asesoren porque no sé qué es esto, ¿no? Y él me dio, era un sacerdote mayor, ¿no? Con una gran experiencia, una gran sabiduría, me dijo: estate tranquilo, esto no es un don que te da Dios, no le des más importancia y no lo exageres, simplemente disfrútalo. Bueno, y así lo hice, es decir, Dios te va a dar unos dones en la vida espiritual. Tú no tienes que sentirte nunca, pase lo que pase, superior a nadie. Os lo suplico porque es la trampa del demonio. Y el Señor nos advirtió de esto cuando contó la preciosa parábola del publicano y del fariseo que iban los dos a rezar. Es decir, cuando tú llevas una vida habitual de oración, fácilmente, muy fácilmente, estás en presencia de Dios, hagas lo que hagas. Y el clic con Él se produce de forma automática. Y a veces el Señor te va a dar algunas gracias especiales, que no tienen por qué ser de audición o de visión, sino hay otro tipo de gracias. Bueno, el que tengas ese nivel de vida espiritual que te permite estar con Él permanentemente, después de mucho hacer oración, y siempre así, te conviertes en una persona de oración. No es un hombre que hacía oración, sino un hombre hecho oración. Es probable que vengan gracias espirituales, y esto para todos, también para los laicos, y yo creo que en nuestra espiritualidad eso es frecuente. No te sientas nunca superior a nadie.
tengas las gracias que tengas, cuida mucho eso, porque el demonio es muy traicionero, y el demonio es muy astuto. Decimos en español que sabe más el demonio por viejo que por demonio. Entonces es muy astuto y sabe tentar al hombre en la peor de todas las tentaciones, que es la soberbia. Entonces tú tienes que rezar en cualquier lugar. No digas, como no puedo ir a la iglesia, no puedo rezar. No. El católico reza en cualquier lugar. Se comunica con Dios en cualquier lugar. Ahora, eso no significa que no haya lugares privilegiados o lugares más fáciles, donde, sobre todo para los principiantes, donde es más sencillo ese encuentro con el Señor. Yo diría que hay dos tipos de lugares en este orden. El primer lugar donde yo me encuentro con Dios es en el templo, en presencia de Cristo, no solo en el templo, sino en el templo en presencia de Cristo, es decir, donde hay un sagrario. Y naturalmente, cuanto más visible el Señor, la adoración del Santísimo, más fácil. Por lo tanto, este sería el lugar privilegiado, el lugar donde la oración se hace más sencilla. Estás con alguien, delante de alguien, adorando a alguien, dialogando con alguien, que entra por tus sentidos. Y ese sentido, en este caso, es el sentido de la vista. Le ves. Aunque esté, por ejemplo, dentro del sagrario, tú sabes que está allí. Después, la práctica, en todo la práctica hace maestros, pero la práctica te ayuda a notar si está o no está el Señor. Es decir, lo mismo que nos sucede cuando comulgamos, ¿verdad? Lo que nosotros experimentamos después de una comunión, que no será en todas las ocasiones, pero en prácticamente todas las ocasiones, no tiene nada que ver, pero es que nada que ver, desde ningún punto de vista, ni siquiera desde el punto de vista físico, con lo que nosotros experimentamos si tomamos ese mismo pedacito de pan sin consagrar. Nada que ver. O tomas una deliciosa galleta o otro tipo de alimento. No tiene nada que ver. Es decir, tu cuerpo y tu alma se han ya especializado en distinguir dónde está el Señor y cómo está el Señor. Bueno, pero eso se consigue fácilmente, pero no al principio. Es decir, cuestión de tener paciencia y perseverar. Insisto en esto porque muchas veces me encuentro con personas que dicen no siento nada. No siento nada. Bueno, hay seguramente personas que más fácilmente sienten que otras, ¿no? Lo mismo que hay personas con unas cualidades para la música que otras no tienen, o unas cualidades para la pintura, o para la decoración, o para las matemáticas, o para que otros no tienen. Bueno, tú persevera, no te preocupes, no busques los sentimientos, sino que persevera y ya verás cómo Dios te da lo que tiene preparado para ti. Es Santa Teresa la que decía, no hay que buscar los caramelos de Dios, sino al Dios de los caramelos. Pero eso, sin duda, te va a llegar. Ahora, ese lugar privilegiado, que es estar en presencia de Cristo en la Iglesia, con esa actitud que he dicho, que tu cuerpo entra en oración con el arrodillamiento y después estando sentado para expresar tu confianza, esa actitud, ese lugar es el primero, pero no es el único. Yo os recomendaría también, al menos como franciscanos, os recomendaría también que aprendierais a hacer oración en la naturaleza. San Francisco lo hacía muchísimo. Es cierto que el Señor en el siglo XIII, en la época de San Francisco, inicio del siglo XIII, él muere en 1226, el Señor estaba ya en el sagrario. Esto no es una cosa reciente, la presencia de Cristo en el sagrario. Pero por las circunstancias de la época, no siempre todos los templos tenían sagrario. No siempre lo tenían. Tenían muchas veces solo imágenes. A veces esas circunstancias eran la violencia. Muy probablemente, por ejemplo,
La ermita de San Damián no tenía sagrario, o si tenía sagrario no estaba el Señor, era una ermita medio derrumbada en las afueras de la ciudad, una época violenta, daba quizá miedo dejar allí al Señor para evitar cualquier profanación. Y lo que había era el famoso Cristo gótico de San Damián, que si Dios quiere veremos el original cuando vayamos a Asís. Es el lugar donde el Señor le habló a San Francisco y no estaba el sagrario. O sea, no le habló el Señor desde el sagrario, sino que le habló desde una imagen. Pero cuando uno conoce la vida de San Francisco, los lugares a donde San Francisco iba, siempre eran lugares bellísimos. Claro, vivía en un país muy bello, ¿no? Pero dentro de ese país bello que es el centro de Italia, que es un inmenso jardín, dentro de ese país él buscaba los sitios aún más bellos. Por ejemplo, no podemos visitar todos los lugares de San Francisco cuando vayamos de peregrinación, pero sí que visitaremos uno que está en las afueras de la ciudad de Asís, Le Carceri, que es espectacular. Con una paz, en medio de las grandes encinas, la vista del valle lleno de árboles, una paz tan extraordinaria que dice, bueno, es natural que el santo viniera aquí. Es decir, San Francisco no solamente, por lo tanto, iba a hablar con el Señor, a escuchar al Señor delante del sagrario, sino que también se iba al bosque, se iba al campo, aprovechaba una puesta de sol o aprovechaba un amanecer. Es decir, esa belleza de la naturaleza le servía para comunicarse con Dios. No porque él de ningún modo y en ningún momento creyera que Dios estaba en los árboles o que había un Dios del bosque. Dios era Dios y él lo sabía perfectamente. Y ese bosque, esos árboles, esa montaña, ese sol que se ponía, era una criatura de Dios. Bueno, nunca tuvo ninguna veleidad de paganismo o de panteísmo. Pero esas criaturas de Dios le hablaban de Dios. Y por eso, precisamente, yo creo que todos lo conocen, ¿no?, escribe el Cántico de las Criaturas. Es decir, es el primer santo que invita y que da gracias por esas criaturas e invita a las criaturas a dar gracias a Dios, a alabar a su Creador. Criaturas todas, alabad al Señor. Esto lo recupera del Antiguo Testamento, del Salmo, donde se va enumerando las criaturas para que den gracias a Dios por haber sido creadas. Bueno, por lo tanto, para nosotros el primer lugar de oración es el templo donde está el sagrario, y nuestro segundo lugar de oración es la naturaleza, buscando un sitio bello. Pero un franciscano tiene que saber contemplar con los ojos del alma a Dios en la belleza de las obras creadas por Dios. Esas obras creadas por Dios, si tienes algo de sensibilidad, te hablan del Dios creador y del amor del Dios creador por ti. Bien, esto en cuanto a lo de dónde rezar, por supuesto, hay más lugares, no digo que estos sean los dos únicos, digo que estos son para nosotros, franciscanos de María, el primero y el segundo. Después tú no siempre puedes irte a ver una puesta de sol. Bueno, pues en tu habitación, o cuando vas en el autobús, o cuando estás conduciendo, o cuando estás haciendo la comida, te puedes poner a hablar con el Señor. Vuelvo a repetir, cuando ya tienes experiencia, en cualquier momento entras en comunicación con Él. Bien, terminamos con un momento de oración en silencio.